No pensé que fuera a haber una cobertura tan grande de gente de Latinoamérica. Veo gente de Venezuela, de Colombia, veo algunos conocidos de Colombia en Bogotá, amigos muy queridos. Veo gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Chile, de Argentina. Muchísimas gracias. Voy a hacer una exposición no tanto como tan teórica o tan teológica, sino un poco más práctica. Ya cuando uno lleva un recorrido pues de 23, 24 años en la gestión documental, ya uno se vuelve un poco más práctica, basándonos en que el cumplimiento de las normas, todos sabemos, ¿sí? Que la primera norma fue la 15489, creo que nació en el año 2001, si no estoy mal, ya tiene más de 20 años, tiene casi 24, 25 años la norma, y hubo una nueva reedición en el año 2006, ¿sí? Una nueva valoración se implementó. La norma 15489 es un estándar de calidad para que los procesos, los productos, y los entregables en el manejo de la información a documentos sea lo más confiable. Yo no iría tanto eficiente, sino más confiable, en el sentido que se rigen unas normas que se han acordado para que el manejo de la información sea tratable, sea verídica, sea veraz, sea trazable, ¿sí? Y sobre todo que se pueda custodiar o conservar de acuerdo a unos estándares mínimos. Para mí la 15489 es la norma que abrió la puerta, ¿sí? Para las subsiguientes normas. Ahorita no vamos a mencionar la otra normatividad, posiblemente vamos a dar otros webinarios sobre las normas subsiguientes para ir adentrando nomás en este mundo pues de tecnología con respecto a los documentos. Pero esta norma para mí abre una puerta, una compuerta muy grande para que las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, se ciñan y tengan una hoja de ruta, un parámetro para poder manejar sus documentos, ¿sí? Rompiendo el esquema de que muchas personas o muchos empleados o muchos funcionarios tienen sus documentos en su computador en carpetas personales. Ya todos sabemos que eso es un peligro, ¿sí? Que tiene que haber un repositorio digital compartido, ¿sí? Que tiene que haber una administración eficiente de esa información, porque la información no es nuestra, la información es de la empresa o del proceso que nosotros realizamos. Entonces, muy bienvenidos esta noche, ¿sí? Y vamos a comenzar con esta presentación. ¿Qué es la IC 489? ¿Sí? Solamente está aplicada para lo que tiene que ver con la gestión, trámite y conservación de documentos, ya sean físicos, yo incluyo híbridos o electrónicos, y como todos sabemos, la norma no especifica que usemos una tecnología especial. Ella no sugiere norma porque eso ya corresponde a cada administrador o a cada persona que está frente a un proceso, ¿sí? Las reglas son, no solamente son confiables, sino que son fuertes para que el sistema documental, no importa la cantidad de datos, ¿sí? Siempre esté disponible, siempre esté en capacidad de acceso y siempre permita una seguridad de acuerdo a los niveles que establezca la empresa. Se aplica solamente a documentos, lógicamente, los que son nativos o creados dentro de la organización o que se reciben por diferentes métodos en el desarrollo de las actividades de dicha empresa. El objetivo principal de esta norma es que la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad a largo plazo. Ahorita vamos a discriminar cada uno de estos ítems y vamos a determinar qué es lo que entendemos por largo plazo. Porque muchas veces por largo plazo no estamos hablando de 10 o 20 o 30 o 50 años, sino que el largo plazo, como todos lo sabemos, de acuerdo a nuestra normatividad latinoamericana, está ceñida o está restringida a unos tiempos, unos periodos de conservación de la información, tanto física como electrónica, ya sea en la parte de los archivos documentales en papel o en la parte de los repositorios digitales que tiene cada empresa o cada organización. Se integra fácilmente con las demás normas, con la 9001, con la 27001, ¿sí? Abarca y comprende no solamente documentos en papel, sino también documentos digitales electrónicos. Como dije, abarca también organizaciones privadas, públicas o aún mixtas, ¿sí? Que ejercen tanto funciones públicas como privadas. Y es una norma muy importante para regularizar tanto procesos administrativos, técnicos, contables, legales u operativos dentro de una organización. En la medida en que voy hablando,
sí, hemos determinado en la organización del webinar que las personas vayan haciendo sus preguntas en el chat y una vez termine esta exposición, con mucho gusto vamos a contestar sus respuestas. La norma se expandió, ¿sí? Y quiso blindar de manera que cuando fue creada permitiera que pudiera recibir auditorías, ¿sí? ¿Sí? O vigilancia con respecto al manejo de la información que maneja cada organización, que también permite una transparencia tanto para los remitentes como para los destinatarios o para los creadores o los conservadores de la información de acuerdo a los niveles de consulta. También la norma permite algo muy importante y es disminuir los riesgos, la seguridad con respecto al manejo de la información, de manera que se crean condiciones específicas y concretas y claras para que dicha información, de acuerdo a unos parámetros que vamos a ver más adelante, esa información sea conservada, custodiada y preservada. Y lo más importante de la norma, que para mí llama mucho la atención, es que de acuerdo a ciertos riesgos que puede correr la organización por el manejo de la información, si llega a ocurrir, Dios no lo quiera, un siniestro, un evento catastrófico, algún insuceso que esté fuera de las manos de la empresa o del custodio de la organización, entonces que permite una continuidad del negocio dando validez, puede ser legal o jurídica para que dicha organización se someta a unos riesgos y pueda continuar en caso de que tenga una crisis, ¿sí? O una pérdida de su información. Los principios fundamentales, como lo dije anteriormente, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Continúo. Es que en la fiabilidad es que no solamente sea fiable para quien produce el documento o para quien lo genera o para quien lo crea, sino también para quien lo tramita, lo valida, lo consulta, ¿sí? O se destina al documento, ¿sí? De manera que se crean ciertas condiciones para que ese documento sea fiable, sea veraz, sea auténtico y sea original. Dos, otro principio fundamental muy básico de la 15489 es que permite la integridad, ¿sí? Cuando hablo de integridad es un documento inalterable, ¿sí? Es un documento que genera y refleja unas características legales de acuerdo a las condiciones establecidas mínimo para producir información en ciertos formatos, tanto físicos como electrónicos o digital, que esté disponible para todos los sujetos, para todos los protagonistas que están involucrados en el acceso o trámite de esta información. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Porque ahí se definen básicamente los roles de las personas que pueden tener acceso, principales o secundarios o terciarios al manejo de esta información. Y que sea un documento auténtico, que no sea una copia, que no sea refrendado por otros medios y que se pueda validar esa autenticidad, ¿sí? En el sentido de que ese documento no ha sido alterado y que no puede ser modificado tanto ahora o por algo en un pasado o en un futuro. ¿Cómo se implementa esta norma en las organizaciones? Que este es el punto muy importante. Póngame atención, por favor. Yo considero que uno de los principios básicos para que una empresa o una organización, una compañía, ¿sí? Empiece a ver un verdadero resultado que le permita una organización eficiente de sus documentos, de su información, lo mínimo y lo básico es que empiece a aplicar la norma que dice 489. Lo que yo he notado es que no hay que ser experto, ¿sí? Yo he notado que de las diferentes profesiones, abogado, médico, ingeniero, contador, etcétera, administrador, es una norma que es muy básica, muy sencilla, y si se empieza a aplicar, yo no sé por qué la gente empieza a inventarse cosas que no están creadas. Y uno le pregunta, no, yo me inventé eso. No, ya todo está escrito. Es simplemente la norma usted inclusive la puede dar por internet y es de fácil aplicabilidad. Con base en un comité, con un directivo, con gente comprometida, se puede aplicar la norma. Entonces, los principios más básicos es que en la organización haya un diagnóstico, ¿sí? Inicial de cómo se encuentra la entidad con respecto al manejo de la información. Acá en Colombia, y creo que en los demás países también, por supuesto, eh, para poder empezar un proceso de archivo, lo primero es que se establece, aquí lo llaman un diagnóstico integral del estado actual de los archivos, ¿sí? Donde hay unos parámetros, ¿sí? Donde se valoran las condiciones de seguridad, de acceso, la producción, los niveles de conservación, la codificación o la numeración, la nomenclatura de esa información, ¿sí?
y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero es muy importante saber cómo se está ahora en ese diagnóstico y lo más importante, por qué se ha llegado allí y cuáles son las metas o propósitos a mediano o a largo plazo con el manejo de esa información, de manera que se puedan evitar ciertos riesgos en el proceso diario de estos documentos. Luego, tiene que haber un comité o un departamento, unas personas que permitan una planificación estratégica. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer con la información? ¿Cómo se va a conservar? ¿Quiénes van a tener acceso? Anteriormente, cuando no se implementaba esta norma, todo el mundo entraba al archivo y todo el mundo entraba y cogía carpetas y uno iba a ver ese archivo, pues era una cosa revuelta. Lo mismo pasa en los computadores, no había una política, ¿sí? Para que las empresas o las organizaciones tuvieran unas carpetas ya estructuradas, unos recursos digitales, ya sean Google Drive o ya sean SharePoint, ¿sí? Para que de acuerdo a una trazabilidad la gente tenga acceso a esa información. Tercero, se va a diseñar el sistema, ¿sí? ¿Quiénes van a participar en ese sistema de información? ¿Sí? Definir quiénes van a ser los líderes, quiénes van a ser los usuarios, quiénes van a ser los usuarios, los niveles de seguridad, ¿sí? Los niveles de acceso, ¿sí? Los horarios, de acuerdo a la estructura. Y esos documentos si van a ser especialmente documentos que se generan por plantillas, que es lo ideal, ¿sí? Y lo más importante, póngame atención, por favor, lo más importante de la norma 15489 es que nosotros en nuestras organizaciones podamos mapear o tomar una foto del estado actual de los procesos. La norma 15489 permite yo poder mirar cómo se encuentra un proceso, ya sea un proceso contable, un proceso de contratación, un proceso de pagos, un proceso de vacantes para nuevos empleados. Bueno, yo no sé los diferentes procesos o el mapa de procesos que tenga la compañía. El proceso crítico, el proceso de ventas, el proceso de facturación, el proceso de buscar empleados nuevos, licitación, no sé qué proceso. Generalmente el proceso que más se maneja es el proceso de ventanilla única de ingreso o salida de correspondencia. Entonces, escúcheme bien, si nosotros podemos definir al menos un proceso inicialmente o un caso de uso, ¿sí? Y podemos tomar una foto actual de ese proceso, cómo se encuentra, de acuerdo a la norma ISO y con apoyo de gente básica y profesional, podemos mejorar mucho ese proceso. Voy a colocar un ejemplo, Supongamos que es una empresa que tiene 5.000 empleados, 6.000 empleados. Se supone que uno de los procesos tiene que ver con selección, ¿sí? Y contratación de personal, que permanentemente está saliendo y entrando personal. Entonces, generalmente esos procesos son un poco delicados porque contratar a una persona no incluye una cantidad de requisitos, ¿sí? Entonces, ese proceso se está haciendo de manera manual. Y si vamos al archivo de las historias laborales o las hojas de vida de ese personal contratado o de esos usuarios, vamos a encontrar los exámenes médicos, etcétera, etcétera. Y esa carpeta se va llenando 100, 200, 300 horas y eso se llena. Y eso empieza a formar un archivo bastante grande y bastante delicado porque sabemos que las historias laborales o las hojas de vida, ¿sí? No las puede estar mirando cualquiera. Eso tiene que estar con llave, ¿sí? Tiene que estar conservado. Acá en el caso de Colombia, como algunos de ustedes saben, esas hojas de vida son de larga durabilidad, entre 60, 70, 80 años, y no se pueden destruir. Sí se pueden digitalizar, pero no se pueden destruir. O sea que tiene que haber una conservación física bajo unas condiciones climáticas especiales para que esos documentos se conserven. Y especialmente lo que tiene que ver con pagos de seguridad social, ¿sí? Con pago de nóminas, con pago de prestaciones sociales, con pago de vacaciones, porque ahí es donde se regulan los pagos, ¿sí? Posteriores cuando la persona se jubila o ya termina su tiempo de permanencia en dicha empresa. Entonces, son documentos muy delicados. Por ejemplo, el departamento jurídico de una compañía, los documentos que tienen que ver con procesos legales. Por ejemplo, los documentos contables, notas débito, notas crédito, conciliaciones bancarias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero lo que estoy dando a entender es que son documentos muy delicados. Entonces,
Estos procesos, si bajo esta norma nosotros no tomamos la decisión de mejorarlos, cada día el consumo, la dependencia de papel va a ser más alto. Un ejemplo muy típico, mire usted, haga, haga un histórico de cuántas resmas de papel compra cada año su organización, su empresa o a quien usted va a asesorar. Yo generalmente le digo a la empresa, consígame por favor un histórico de los años 22, 23 y 24, ¿sí? Y generalmente, después de la pandemia ha disminuido un poco la compra de resmas. Entonces, la pandemia ayudó un poco a solidificar el manejo digital, ¿sí? Electrónico de los documentos. Pero lo ideal es que una empresa, una compañía, no esté permanentemente imprimiendo documentos, sobre todo si son documentos nativos. Entonces, podemos mejorar ese proceso a través de las tablas de retención documental, ¿sí? eh, Despapelizando esos procesos y de manera que si son nativos con firmas digitales o con firmas electrónicas o con validaciones, ese documento se haga en un proceso manual, perdón, electrónico, ¿sí? Y no generar tanto papel, de manera que en vez de imprimir ese documento se guarda en un repositorio digital. Capacitación, ¿sí? Tiene que haber en las compañías, en las organizaciones, una persona con el manejo del archivo consciente que esté permanentemente capacitando. Uno de los éxitos, pues lo digo, lo estoy hablando desde mi experiencia, lógicamente, y eso es lo que quiero compartir. Cuando yo entro en una compañía, una organización, las empresas no saben nada de archivo, no conocen nada, tienen en la cabeza un nudo, un enredo, no saben, porque el core o el negocio de ellos no es ese. Entonces, nosotros somos los que sabemos y tenemos que tener la habilidad, el favor, la gracia, el amor, la paciencia y explicarles cuál es el método. Entonces, uno de los éxitos, si usted quiere tener éxito en el trabajo que usted está haciendo, su mayor don es poder enseñar y capacitar. Porque cuando usted enseña, cuando usted capacita, cuando usted instruye, cuando usted forma, usted está dando tiempo y lo más valioso es el tiempo y le está enseñando habilidades, capacidades o destrezas a una persona que está acostumbrada a hacer, a hacer el manejo de la información de una manera rutinaria. Hago el informe, lo leo, lo apruebo, lo imprimo, lo firman, lo guardo, lo archivo y lo conservo. Ese es el ciclo. Entonces, si nosotros a través de la capacitación, ¿sí? De la implementación de esta norma 15489 podemos empezar a romper esos mitos y esas barreras, ¿sí? Ese status quo, ¿sí? Vamos a empoderar. El mayor poder que nosotros tenemos es empoderar a otras personas. O nosotros empoderamos o destruimos. Y aquí no estamos para destruir, estamos para un archivista, una persona que preste servicios, ya sean ingeniero de sistemas, contador, médico, un abogado, un archivista, es una profesión de servicio. Y dentro del servicio está el capacitar, el enseñar, el formar, lógicamente desde la práctica y desde la experiencia que el capacitador tiene. Número cuarto, número cinco, hay que implementar, si vamos a implementar la 15489, tenemos que establecer procesos de digitalización, ¿sí? Y ojalá digitalización masiva. Hay veces a mí me preguntan, don Gustavo, vamos a digitalizar todos los documentos de la empresa. Yo le digo, no, pues si usted quiere, hágalo. No, como cuando un padre de familia tiene 5 hijos, dijo, a todos 5 los voy a peluquear igual. Digo, no, peluquemos primero al uno y que los otros 4 miren si les gusta y a ver cómo se peluquean los otros 4. Es una analogía. Entonces, lo ideal siempre es coger un proceso crítico. Ya mencioné algunos de ellos, contable, jurídico, historias laborales, sí, y empezar a digitalizar los documentos con los procesos de la norma, con la foliación, esgrimiendo el formato PDF 300A, 300 píxeles, etcétera, etcétera. Tampoco voy a profundizar en eso. Porque la digitalización empieza a crear un nuevo ADN, una nueva forma de pensar, de manera que ya la persona no va a ir al documento físico, sino que el documento digital está en un repositorio, ya sea para consulta o poderlo transferir. Imagínense que un abogado o un contador se encuentra fuera de la empresa, ¿sí? Y necesita algún documento, o el jefe de recursos humanos está en otra ciudad, en otro país, y necesita la historia laboral de un empleado, o el abogado necesita el proceso jurídico, o la contadora o alguien con acceso necesita ver un estado de cuentas de un cliente, y entonces
como está todo en papel, no se puede. Entonces, si tenemos esos documentos digitalizados, ¿sí? Con el debido acceso, hay más rapidez y eso va en beneficio no solamente del archivo, sino también de la empresa. Cuando digo migrar, me refiere a, cuando digo migrar los documentos, es de acuerdo a una trazabilidad, permitir que esos documentos pasen a diferentes estados o a diferentes software como un ERP contable o un ERP de compras o un ERP de gestión de documentos y que se pueda almacenar. No tiene sentido que la historia laboral, el proceso jurídico esté en los tres repositorios. No, quien debe de conservar, escúcheme bien, quien debe conservar esos documentos siempre va a ser el software o el área de archivo. Y por último, si un departamento, una persona crear unos indicadores de gestión para constantemente, mensualmente, cada mes, pase lo que pase, está presentando unos informes de seguimiento y evaluación de cómo va el proceso, cuáles han sido los puntos críticos, ¿sí? Cuál es el área que más papel está consumiendo, cuál es el área que más genera papel o que más genera registro, y atacar esa área con los puntos que yo dije, mejorar el flujo y el proceso, capacitarlo, ¿sí? Y definir una estrategia, una política definida en base a la 15489 para que ese sistema de gestión de documentos sea más robusto, más fuerte, más eficiente y más eficaz. Los requisitos técnicos y funcionales, ¿sí? Son muy básicos, ¿sí? Tenemos que tener unos soportes donde va a estar la información segura, como ya dije, un cuarto, un acceso, perdón, un computador, un drive seguro, no tener cuentas no establecidas, tener cuentas corporativas, tener sistemas de protección de datos, tener sistema de acceso a la información, sistemas seguros, tanto en la parte física como digital, ¿sí? De manera que se preserve, que se genere una seguridad tanto electrónica como física a esos documentos. Definir las políticas de retención y conservación de los documentos es un punto muy importante. Los documentos tienen cierta validez en el tiempo y de manera que los usuarios de la información, los que tienen acceso, entiendan que esa política de retención de documentos está aplicada no a unos principios personales o empresariales, sino a la normatividad de cada país, ¿sí? Permitir en algún momento que el acceso y la recuperación sea rápida, ágil, eficiente, ¿sí? Poder controlar el acceso, ¿sí? Monitorear quién tiene acceso, quién tiene consulta, qué hacen los usuarios con la información, ¿sí? Y definir en un momento determinado, ¿sí? Una migración planificada. Escúchame bien lo que yo le voy a enseñar. Póngame su atención. Yo noto que los archivos físicos que están en carpetas, que están en cajas, que están en legajos o tomos empastados, o aún en bolsas plásticas, ¿sí? Que llevan en un archivo 5, 10, 15, 20 o más años, ¿sí? Hay un momento en que la compañía o la organización tiene que darse cuenta que hay ciertos documentos, hay compañías que tienen 30, 40, 50 años, porque son compañías familiares o que han perdonado el tiempo. Esas compañías, llega un momento en el cual se dan cuenta que su repositorio físico está lleno. Todos los archivos, yo no sé, que yo conozco y visito están al 100%. Nunca en 25 años he visitado un archivo y que esté la mitad y la otra mitad de eso esté desocupada. Nunca. Nunca. Cuando yo visito un cuarto, un depósito, una bodega de archivos, eso está lleno, lleno. Es más, muchas veces no hay ni por dónde caminar. Está repleto. En otras palabras, siempre nos llaman cuando ya llegó al 100% de lo que nosotros llamamos estrés documental. Para nosotros, ¿qué es estrés documental? Pues su palabra lo dice. ¿Sí? No sé cuántos archivos tengo, no sé dónde están, no sé cómo encontrarlo, no sé cómo buscarlo. Yo sé que está ahí. ¿Sí? Entonces, eso genera cierto estrés, cierta demora, cierto retraso y lógicamente la compañía está sujeta a una incertidumbre con respecto a manejar su información. Entonces, la compañía en algún momento va a tener que tomar la decisión de que esos documentos hay que hacerles un diagnóstico, hay que hacerle tablas de valoración y hay que definir por normatividad qué documentos se conservan y cuáles documentos se eliminan. Escúcheme bien, ahí es el punto de partida para nosotros empezar a aplicar la 15489 de manera que se empiezan a creer de acuerdo a los instrumentos archivísticos, a las tablas de retención y cuadro de clasificación documental, documentos en su mayoría nativos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Mínimo un 30 o un 40%
de la producción documental la transformamos a nativa digital. Cogemos los documentos más críticos. Voy a contar un caso que me acabo de acordar hace poco. Acá en Colombia, acá en la ciudad de Cali, donde yo vivo, hay un edificio de puros médicos, muy conocido, no voy a decir el nombre, pues, sí, es un edificio de 11 pisos, donde hay puros médicos, médicos quirúrgicos, y estos médicos lo que hacen es cirugía estética, ¿sí? Cirujanos plásticos. A nosotros nos contrató un cirujano plástico, ¿sí? Porque en Colombia, escúcheme bien, en Colombia cuando usted lo van a hacer una operación, el médico le hace firmar un certificado, ¿sí? En el cual usted aprueba los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? ¿Ya? Y le hacen firmar un documento de sus datos, de su información. Eso se llama, acá en Colombia lo llamamos un consentimiento informado. Repito, se llama consentimiento informado. Entonces, usted o sus familiares firman ese documento de manera que si Dios no lo quiera, pasa un incidente y el paciente pues queda en estado crítico, queda peor o fallece, pues ya hay una responsabilidad allí exonerada para dicho galeno, dicho médico. Y estos médicos generaban mucho papel con respecto a eso. Y cuando visitamos, demasiado papel, historia de mucho papel. Entonces nos contrataron para que el médico me dijo, no, es que ya no quiero nada de papel, ya, no, ya me cansé. Esto, tengo más papel en la oficina que pacientes. Entonces, ¿qué hicimos? Muy sencillo. Con la ayuda pues, de nuestro equipo técnico, se digitalizaron todas las historias clínicas, todas, los exámenes médicos, todo, ¿sí? Se metió un software, ¿sí? Y, y cogimos lo que era la firma y las plantillas de los documentos, los convertimos a digital, de manera que cuando un paciente se va a operar, es simplemente entra al computador, a la tablet, lee los derechos y firma con su firma digital y pone huella digital y el documento queda. Eso quedó cero papel. Esos médicos quedaron, pero felices, felices, felices. Porque en Colombia se le da validez pues, a la firma digital electrónica y a la huella. Entonces, a eso es lo que me refiero, de que podemos implementar nuevas tecnologías. De nada sirve, escúcheme bien, por favor, de nada sirve que apliquemos la 15489 si no estamos creando, innovando y aplicando nuevas tecnologías para manejo de la información. ¿Cómo podemos diseñar un sistema de gestión de documentos basados en la 15489? Tenemos que tener tres, tres soportes, tres anclas, tres fundamentos, tres puntos principales. Número uno, internamente definir las políticas y procedimientos, ¿sí? Con respecto al manejo de esa información. Y esa política y procedimientos que no esté basado, que esté basado en la 15489 y la normatividad de cada país. Número dos, acoger, ¿sí? Acoger la normatividad, estatutos, reglamentos, leyes, decretos, ¿sí? Lo que llamamos aquí un cuadro normativo o un normagrama, ¿sí? Que regule el por qué y el para qué se están acogiendo esas normas con respecto al manejo, acceso y conservación de esa información. Y número tres, ¿sí? Tener siempre unos diseños, unos formatos, unas plantillas definidas para documentos críticos y legales como los que mencioné ahorita, para que siempre los usuarios ¿sí? tengan acceso al documento y no en cada oficina se creen documentos para el mismo proceso. Uno de los errores que notamos mucho los archivistas en Colombia y en Latinoamérica es que cuando vamos a las diferentes oficinas, para el mismo proceso, para hacer una compra, en la oficina usan diferentes formatos. El uno lo hace en correo electrónico, el otro lo hace a su manera, el otro ya no usa el formato, ¿sí? O simplemente un mensaje de voz. No, tiene que haber una regularización de los formatos. Entonces, ese es uno de los puntos muy básicos para poder empezar a diseñar bajo 15489. Las características claves de un sistema de gestión de documentos en la 15489, pues básicamente que esté conforme a la norma, ¿sí? Que no solamente permita la integridad de cada apartamento, sino que haya una integridad grupal y empresarial y una política general de todos los archivos, ¿sí? Que haya un sistema que permita, no solamente en Excel o un software o unos formatos, sino que todo lo que se cree para controlar el sistema de gestión de documentos, ¿sí? Esté debidamente aprobado. ¿Sí? Acá en Colombia se usa algo que se llama comité de archivo, ¿sí?
y el comité de archivos se reúna mínimo cada 2 o 3 meses, ¿sí? Y lo ideal es que ese comité avale, apruebe y apoye la gestión de los documentos, ¿sí? Y lógicamente que haya una rigurosidad, una exhaustividad y un seguimiento con respecto a los procesos que se están implementando con la 15489. Para nosotros, uno de los puntos muy importantes, póngame su atención acá, es que si vamos a implementar la 15489, ¿sí? Podamos ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar procesos, eliminar dolores de cabeza, quitar el estrés, el afán por depender. Cuando usted depende del papel, usted se hace esclavo. Cuando usted depende de otra persona, usted se hace esclavo. Cuando usted no tiene acceso rápido, ágil y seguro a algo, sus procesos son más rápidos. Y hoy en día estamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, número uno, si aplicamos bien la 15489, número uno, vamos a reducir el uso de las bodegas y los archivos de papel, como ya lo dije anteriormente, ¿sí? Número dos, se va a mejorar el clima organizacional de esa empresa, ¿sí? Se respira otro ambiente, porque ya en la atmósfera, en la burbuja de la empresa, ya se siente un respiro con respecto a que hay un orden establecido en su documento. Número tres, el acceso y la recuperación es más rápida, hay mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque hay mayor inteligencia corporativa y la empresa empieza, de acuerdo a la producción digital de esos documentos, empieza a generar una madurez y lógicamente todo amparado bajo cumplimiento normativo. ¿Cómo nosotros aplicamos cierre papel? Muy sencillo. Nosotros primero identificamos, de acuerdo al diagnóstico, identificamos cuáles son los flujos que más están generando papel y como dije anteriormente, atacamos. Bueno, la palabra no es atacar básicamente. La palabra es diseñar, generar, producir, implementar procesos de mejora de flujo de papel. Sí. Otro que hacemos es que hacemos un análisis de costos del papel. ¿Cuánto se está gastando mensualmente o anualmente la empresa en pesos o en dólares? ¿Sí? Y le presentamos un ROI de manera que gradual en 3, 4, 5 años, lo que invierte en un proceso de 15489 organización de archivos se ve reflejado en un beneficio. ¿Sí? Hacemos una cuantificación en pesos y también de acuerdo a las reglas de papel consumimos, sacamos el número de árboles que estamos evitando que sean talados. Mientras menos remas de papel se compren, menos árboles serán talados y estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Escúcheme bien, por favor. Es muy importante que le reflejemos a las empresas y organizaciones el beneficio de la disminución de la huella de carbono. Es muy importante porque si consumimos menos papel, estamos aportando eso. Es un factor clave para las empresas. Es muy importante que las empresas vean como beneficio la circularidad digital. ¿Qué es la circularidad digital? Aplicar normas y procedimientos de manera que el papel que se genera tenga un ciclo o una economía circular y que entre en los procesos de la economía naranja. ¿Qué es la circularidad digital? O sea, la circularidad digital que nosotros llamamos es que el papel que se compra en la compañía se disminuya aumentando los procesos nativos digitales y que ese papel en un momento determinado no solamente vaya a la basura o que se ha destruido, sino que a través de un proceso certificado de reciclaje, ese papel se convierta en un futuro papel o como usted sabe, ese papel se convierte en servilletas o en papel higiénico. ¿Sí? Número tres, es muy importante que haya capacitación permanente, ¿sí? Constante. Que el usuario se sienta acompañado, que el usuario se sienta apoyado, que no está solo, ¿sí? Hay usuarios que, hay usuarios que cogen el papel y lo enrollan, así, y lo guardan así. Yo he llegado a archivos donde los papeles están enrollados. Imagínense, enrollados, como rollos, como papiros. ¿Pero por qué? Porque el tipo nadie le explicó que eso no se enrollaba y lo metió en una bolsa plástica y lo mandaba para el archivo. Eso me he encontrado yo. Entonces es una capacitación permanente. Y lo más importante, aprovechar pues la nube, el cloud, el SaaS, el repositorio digital que tiene la compañía, si no pues aumentarlo, ¿sí? Disminuir la bodega de archivo y aumentar los terabytes para mayor acceso, creación, acceso y conservación de repositorios digitales.
Les voy a dar 5 consejos, ya voy a terminar. 5 consejos. Como persona, como profesional, de acuerdo a mi experiencia. Número 1, si usted es una persona que está aquí en este webinar, es porque le interesa cada día aprender y capacitarse más. Mis 5 consejos mágicos son: cada día sea usted una persona más profesional, más capaz, más íntegra, más idónea y más disponible. Usted no tiene que estar buscando contratos, usted no tiene que estar buscando trabajo. Si usted es una persona que cada día es más profesional, usted lo van a llamar, lo van a buscar. Usted que está arañando y buscando, tocando puertas, deme un empleo, deme un trabajo, que llevo 6 meses sin trabajar. ¿Usted qué prefiere? Que usted lo llame y diga: me he enterado, señor fulano de tal, ¿sí? Que usted es un proceso excelente. Es mucho mejor eso, pero eso depende del grado de compromiso y profesionalismo suyo. Número 2, aprenda nuevas tecnologías digitales. Aprenda. Ahorita pues no voy a profundizar, está la inteligencia artificial. En Cierro Papel estamos trabajando mucho la inteligencia artificial en base a chatbots, en base a análisis predictivo y en base a automatización de procesos. No voy a profundizar en eso. Pero cada día aprenda, capacíteles. Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Número 3, esté aprendiendo constantemente, ¿sí? ¿Sí? Esté aprendiendo constantemente, rodéese de personas que aprendan, ¿sí? Y cómo usted se sabe que está aprendiendo, porque le está enseñando a otros. Si usted acumula y acumula y acumula y acumula, se va a estallar. Cuando usted va a un cumpleaños, usted nunca se puede comer una torta sola. Usted le da un pedacito de la torta, ¿sí o no? Usted es capaz de dar a una persona un pedacito. Entonces, la mejor manera es que cuando usted aprende, usted pueda compartir a otros, dar a otros. Número 4, ¿sí? Su talento, póngalo al servicio. Que su talento esté disponible, ¿sí? Que su talento esté acorde a los precios del profesionalismo que hay en su ciudad, en su país. Y número 1, que usted tenga una disposición humilde, sencilla y práctica. La humildad es muy importante. El soberbio se la sabe todas. El soberbio nadie le enseña. Sea humilde para aprender. ¿Sí? Póngase siempre para aprender y verá que el conocimiento le va a llegar. Bueno, he terminado la charla, ¿sí? Espero que les haya gustado, ¿sí? Espero que haya respondido a sus expectativas. Finalizo diciendo esto para darle la palabra a Carlos. Mi ánimo, mi ánimo es retarlo a usted. Mi ánimo es desafiarlo. No ve nada por hecho. No dé nada por sentado, ¿sí? No lo dé, no lo dé, no lo dé, nunca, nunca. Investigue, sea creativo, sea disciplinado, ¿sí? Tenga una vida ordenada y los resultados y los éxitos van a llegar automáticamente. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hay más de 100 personas conectadas, estoy viendo aquí. Sí, los felicito. Muchas bendiciones y espero las preguntas y le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Gustavo. Brillante la participación. Todo lo referido a la norma 15489, que es una norma que ya es vigente, que es una norma en la cual ya debemos, cada uno de los archivos, que en la actualidad, tanto públicos como privados, debemos ya de alguna forma enfocar algún parte, no todos quizás, parte de los lineamientos importantes de esta norma. Como todas las normas ISO, se refieren a las experiencias que se pueden captar a nivel mundial y que con ella podemos nosotros desarrollar nuestras actividades dentro de las organizaciones que participamos, tanto en lo que es la parte de administración de archivos análogos, físicos, como lo que es la parte de archivos digitales. Esta transformación que nos ha llevado muy deprisa la pandemia ha originado de que nosotros ya en estos momentos estemos en el peldaño quizás más importante de nuestro desarrollo profesional. Y lo digo por qué. Porque de aquí en adelante, cuando ya empecemos nosotros a trabajar todo lo que es la parte de la administración de la información, vamos a trabajar ya, porque ya bajo estas normativas y bajo la tecnología, porque muchas organizaciones en la actualidad ya tomaron conciencia de que este cambio se tiene que dar. Y es así. Muchas organizaciones ya están desarrollando software, sistemas de gestión de trámites documentarios, tanto digital como electrónicos, para el manejo de su información. Bueno, quiero agradecer a los hermanos de Nicaragua que el día de hoy se han hecho presentes en este primer webinar internacional.
a nuestros hermanos de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, Nora, de Argentina, de Panamá, Kenia, de Uruguay, Ariana, México, Judith, hay otras personas más ahí, de Ecuador, Grey, Carmen, Matilde, de Brasil, boa noite, Salomón Monasterios, de Guatemala, Auri, Roxana, eh, Handy, en fin. Y acá en el Perú, bueno, desde Ucayali, Apurímac, en fin, de diferentes partes de nuestro país y también de toda la región, no solamente en lo que es la parte sur, sino centro de lo que es Sudamérica y Centroamérica. Gracias, y también Norteamérica, México, muchas gracias por estar en estos momentos aquí con nosotros en este webinar internacional. Señores, miren, hay algo que es muy importante para lo que es la administración de la información. Justamente lo comentó Gustavo, que ya tenemos que hacer este cambio, esta transformación hacia lo que es la parte digital, lo que es la parte electrónica de la administración de los archivos. Y es que en realidad esto es la era digital. Esto ya es la era en que nosotros, los que tenemos ya algunos años encima, hemos desarrollado todos nuestros procesos operativos conjuntamente con lo que es la parte análoga de la administración de la documentación. Estamos hablando del papel, de los archivos, ¿no? Eso es lo que en algún momento nosotros, cuando empezamos esta vorágine en lo que es nuestro desarrollo profesional, decíamos, bueno, vamos a tener que buscar los métodos que estaban en boga en esos momentos, ¿no? Para lo que es la administración de la información. Recurríamos a las normativas, recurríamos a las nuevas técnicas que venían incluso de otros países para lo que es la administración de los archivos. Así es, a partir de ahí ha habido ya cambios y bueno, nosotros ya estamos aquí, estamos sobre la ola de estos cambios que en la actualidad ya conllevan a que nosotros tengamos que también contar con estos conocimientos para poder administrar la información. Pero hay algo muy importante ahí que tenemos que tomar en cuenta, que es la protección de la información, la seguridad de la información. Muchas veces desarrollamos técnicas, metodologías, la lógica de cómo puede manejarse un proceso de administración de información, de administración de archivos, pero no vemos propiamente lo que es la parte de la gestión de la seguridad de la información. ¿Y qué sucede ahí? Suceden muchos problemas. En la actualidad, las empresas ya no ven solamente los activos propiamente físicos como los activos más relevantes de las organizaciones. En la actualidad ya se ve la información de metadatos, Big Data, como los activos más importantes de las organizaciones. ¿Y dónde estamos nosotros, los que manejamos de alguna forma la administración de los archivos? Allí, señores, en el centro. ¿Qué hacemos? Nosotros hemos venido de un cambio rápido, brusco, se puede decir, y estamos ya dentro de una era digital. Entonces, para ello se han desarrollado normas específicas que nos van a permitir poder proteger la información, poder cuidar la información. Nosotros somos los custodios de la información y allí justamente es donde nosotros tenemos que situarnos para poder desarrollar nuestras actividades, tanto operativas, ¿no? Como de también de desarrollo para cada una de las áreas a las cuales brindamos nuestros servicios. Miren, señores, cuando hablamos propiamente de la norma de seguridad de la información, me refiero a la norma ISO 27001. Esta es una norma certificable, la cual hay algunas organizaciones que ya la tienen como una suerte de escudo al momento de hacer sus planes de marketing, al momento de mostrarse con un currículum de certificaciones que puedan tener. Algunas tienen la ISO 14000, la ISO 9000, la ISO 27, perdón, la ISO 27000, ¿no? También está esta ISO que en realidad va a permitir a las empresas poder interactuar con otras empresas, las cuales van a tomar la decisión de poder trabajar, hacer estos famosos clústeres. En algunas oportunidades
se refería uno de los especialistas en gestión empresarial, ¿no? Que van a coadyuvar a que esto se produzca un cambio en lo que es los modelos de producción dentro de los países, en lo que es la parte de comercio, en fin, ¿no? Ahora bien, ¿dónde participa el especialista en archivo justamente en este cambio? Nosotros somos los custodios de la información, como le dije. En estos momentos nosotros somos los que manejamos los activos de información de las organizaciones. Y es en los archivos que no estamos hablando solamente de la parte física, no solamente de la parte digital, no solamente de la parte electrónica, sino estamos hablando incluso ya de lo que es la metadata, los metadatos. En la actualidad, ya las organizaciones todo lo manejan a través del control de la metadata. Y es así que también les digo algo que es bastante importante. Todo lo referido a la inteligencia artificial trabaja en función a la metadata, a la big. A ver, por Pensando, favor, hay algunos sí, adelante. ¿Se está filtrando alguna información, por favor? Sí, podemos, señorita Kelly, por favor. Sí, prosiga, Bueno, señor Carlos. continuamos. Sí, continuamos. Ok, bien. Entonces, a partir de estos cambios, como le estaba mencionando, ya las organizaciones trabajan con estos activos de información. Y estos activos de información son justamente los que nosotros manejamos. En algunas oportunidades tenemos que realizar inventarios con mucho mayor detalle, por ejemplo, de las piezas documentales que tenemos, ¿no? Hace poco estamos desarrollando nosotros un proyecto en el cual tenemos que levantar información de cada uno de los asuntos de cada pieza documental. En otra oportunidad hemos tenido que extraer los acuerdos de secciones de directorio de algunas organizaciones, ¿no? Para que con toda esa metadata ellos puedan de alguna forma contar con abundante información y puedan determinar o puedan utilizarlo para dar soluciones a algunas consultas que puedan tener los profesionales que en ese momento desarrollan algún tipo de actividad dentro de las organizaciones. Entonces, a partir de esa construcción de esa metadata, es que se desarrollan procedimientos que van a permitir cuidar esa información. Me refiero a esta norma 27001. Bien, señores, permítame hacer la presentación de estos puntos y justamente también voy a tocar aquí algunos ejemplos que han originado a nivel mundial, que han originado que la protección de la información sea mucho más rigurosa para lo que es el cuidado de estos activos de información. Veamos, por favor. Listo. Ok. ¿Se me escucha con claridad, por favor? ¿Sí? Ok, señores. Sí, se La te escucha con aplicación. claridad, Carlos, sigue. Perfecto. La aplicación de la norma 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para lo que es la administración de los archivos o la gestión de los archivos. A ver, vamos avanzando. Bueno, permítame presentarme. Soy Carlos García Muñante, soy gerente general de la empresa Architen SAP Digital and Record Management, especialista en soluciones digitales para la administración de archivos, con maestría en mención a la gerencia de proyectos empresariales, con estudios especializados en herramientas de gestión empresarial, auditor interno certificado con la norma ISO 27001 a través de Truth Rayland Perú, con especialización como auditor líder y auditor interno de la norma ISO 9000 con Layout Register Sudamérica y Burao Veritas. Bueno, además, igual como nuestro
participante, con nuestro querido Gustavo Pedrosa, también desarrollamos a través de nuestra empresa soluciones para lo que es la gestión o administración de archivos. Adelante, Bruno. Bien, les comenté algo sobre el tema del sistema de gestión de la información. En la actualidad, las empresas se enfrentan a muchos riesgos e inseguridades procedentes de focos diversos. Esto quiere decir que los activos de información de las empresas, uno de sus valores más importantes, se encuentran ligados, asociados a riesgos o amenazas que explotan una amplia tipología de vulnerabilidades. Es cierto, señores, cuando nosotros estamos analizando cada uno de las empresas a las cuales brindamos nuestros servicios de consultoría, nos damos cuenta de que cada una de ellas es un mundo diferente, cada una de ellas tiene una problemática diferente. Y no solamente me refiero al tema propiamente de la información digital o electrónica, sino también de la información física. Porque si esta información física no se encuentra, perdón, bajo el formato digital, todavía tiene que seguir manteniéndose en custodia. No todas las empresas, ojo, toman la decisión de hacer este cambio, ¿no? Que van a, de alguna forma, originar de que ya toda la información análoga pase a un ámbito digital. No todas las organizaciones en el Perú, y entiendo que en la región todavía dan este cambio, han hecho este paso, que se puede decir, para la transformación digital. En ese sentido, todavía debemos insistir en que debemos mantener ciertos niveles de protección de la información bajo este sistema, ¿no?, de control de información análoga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Muchas veces nosotros no tenemos el cuidado, como lo dice, como lo comentó Gustavo, de contar con un archivo organizado, con un archivo bastante protegido, sino que nos encontramos con archivos hacinados, con documentación en el suelo, que de alguna forma es vulnerable a cualquier situación que se presente. ¿Cuántos casos se han dado aquí en el Perú de aniegos en los cuales toda esa información que se encontraba en el suelo terminó empapada, se destruyó finalmente? Bueno, entonces, esas son una de las razones por las cuales tenemos que seguir insistiendo en lo que es la administración o el control o la seguridad de la información para lo que son los archivos físicos. Continuamos. La seguridad de estos activos de la información están en función a la correcta gestión de una serie de factores. La capacidad, la elaboración de un plan de contingencia frente a los incidentes, el análisis de riesgos, las competencias, el grado de involucración de la dirección, las inversiones de seguridad y el grado de implementación de controles. A ver, señores, esto es un tema, es un punto muy importante. Y quiero explicarme porque, miren, cuando nosotros empezamos a hacer ya todo un desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información, si no contamos con la participación de la alta gerencia para estos cambios, es poco probable de que este sistema de gestión de seguridad de la información tenga éxito. Cuando no es lo mismo recibir una indicación para todas las áreas involucradas de parte del área de tecnología de información que recibir una indicación de parte de la gerencia de la organización. Hay mucha diferencia, señores. Por eso es importante que al momento de que cualquier profesional de la información tome la batuta para poder desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de sus organizaciones, tenga en cuenta esto que es importante. Sin la participación de la alta gerencia en la toma de decisiones para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, insisto, es poco probable que tenga éxito. Vayamos con esto. El desarrollo que debe hacer el profesional de la información para poder llegar al gerente o a los directores o a los que toman las decisiones
es justamente lo que estamos desarrollando ahora. Contar con nuestros conocimientos que son de vital importancia para la propia organización. La organización no se da cuenta de que el corazón en la actualidad de todo el manejo, ¿no?, de la empresa radica en la información, en los datos que maneja. Existe información contable. Se pierde la información contable, hay problemas. O sale esa información contable de la organización, van a haber problemas. Sale información confidencial, van a haber problemas. Sale información de clientes, de marketing, van a haber muchos problemas. Obvio, todo radica en el manejo de la información en las organizaciones. Continuamos. Los incidentes son eventos no deseados que resultan en una pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Las vulnerabilidades, como los archivos desprotegidos y sin procedimientos, ubicación junto a zonas de alto riesgo, aumentan la probabilidad de que la amenaza provoque un incidente no deseado y costoso. Esto es importante, miren, ya lo hemos pasado hace unos años y justamente acá lo tengo como ejemplo. Lo vamos a ver. Son hechos que han terminado en catástrofe en lo que es el manejo de información. Ahora, ustedes me dirán, pero estamos hablando de manejo de información digital, estamos hablando de manejo de información electrónica. No necesariamente, señores, para lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión de seguridad de la información es integral. Si bien es cierto, en la actualidad, como lo vuelvo a decir, estamos dando este paso que es importante a la transformación, necesitamos la materia prima que es la documentación análoga, los papeles. Sin ello no podemos hacer este cambio. Entonces, si se pierde toda esa información análoga, ¿no?, en papel, ¿cómo podemos dar este cambio? ¿Cómo podemos hacer esta transformación, ¿no? Es imposible, ¿no? Por eso, vital, señores. Tenemos que seguir aún protegiendo nuestra información. La norma ISO 27001, versión 2022, es una solución de mejora continua en base a la cual puede desarrollarse un sistema de gestión de seguridad de la información que permite evaluar todo tipo de riesgos y amenazas susceptibles de poner en peligro la información de una organización. A ver, señores, miren, cuando nosotros empezamos a hacer o a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, lo primero que tenemos que hacer es evaluar o poder identificar los riesgos que existen dentro de la organización. Insisto, no solamente en lo que es la parte física, también tenemos que desarrollarlo en la parte digital, ¿ok? Y a partir de allí, con este desarrollo o este análisis de riesgos, podemos nosotros determinar el peso de cada uno de ellos frente a nuestros activos de información. Supongamos, porque esto pasó hace poco en una organización acá en el Perú. Este archivo se encontraba en un ambiente donde pasaba una tubería de agua era. Pasaba una tubería de agua. Y bueno, estuvo muchos años ahí, de pronto la tubería colapsó. Ha salido en las noticias, ¿eh? Era un archivo del Poder Judicial. ¿Y qué sucedió? De que toda la documentación que se encontraba allí se inundó, se malogró. Entonces, si es que se hubiese hecho un análisis de riesgos, se pudo haber identificado ese problema e inmediatamente tener las herramientas para poder solucionarlo o, en caso contrario, dar una solución definitiva, ¿no?, que era trasladar esos archivos a otro lugar por el riesgo permanente de esa tubería que se encontraba allí. Finalmente colapsó, finalmente se deterioraron los documentos y, como siempre, las noticias de acá del Perú, solamente se malograron 30 expedientes y no sucedió nada más. Las imágenes eran bastante impactantes. Ojalá que las encuentren para poder compartirlas con ustedes. Como ocurre con todas las normas ISO, la 27001 es un sistema basado en enfoque del ciclo de mejora continua, el círculo de Deming, o el ciclo de Deming. Dicho ciclo consiste en planificar, hacer, verificar y actuar.
por lo que se conoce también como ciclo PCDA, del acrónimo en inglés Plan, Do, Check, Actuar. Sí, efectivamente, señores. Cuando ya se implementa la norma, ¿no?, dentro de las organizaciones, tenemos que siempre mantener esto lo que llamamos la mejora continua, para que el sistema que se ha implementado no permanezca quieto, no permanezca estático, porque siempre, cada día, existe un nuevo riesgo que puede impactar en la administración de la información que nosotros tenemos. Por lo tanto, este sistema no puede ser un sistema estático. Bueno, ya lo implementé, tengo mis procedimientos, tengo mis políticas, tengo mis objetivos, ¿no? Y listo, ya cumplí, ok, listo. Vamos, pedimos una certificación, certificamos porque en ese momento está latente ahí todos los procedimientos. Pero esto tiene que alimentarse día a día, constantemente. A eso llamamos la mejora continua, que va a permitirnos siempre estar, vayamos a decirlo, al día en cuanto a cualquier tipo de riesgos o amenazas que se puedan dar. Entonces, nuestro análisis de riesgo se va a desplazar aún más. Quizás haya algunos riesgos que ya dejaron de serlo y van a salir de nuestro análisis, de nuestra lista de riesgos. Y pueden haber unos nuevos riesgos. Estos nuevos riesgos y toda esta actividad de cambio y de mejora es lo que llamamos la mejora continua. Continuamos. Aquí lo vemos. En la actualidad, ya la ISO 27001 versión 2022 incluye lo que es la parte de planificación, el contexto de la organización, el liderazgo, lo que le comenté hace un momento, lo que es la parte de la planificación, donde incluimos este desarrollo, este análisis de riesgo, donde también incluimos los mapas de calor para poder determinar cuáles de estos riesgos son los más complicados, los más problemáticos para las organizaciones, ¿no? Y sobre eso atacar cuáles son las medidas que tenemos que desarrollar para poder mitigar aquellos riesgos que de alguna forma van a generar un impacto bastante fuerte dentro de la organización. Y el soporte, que es importante, como le dije, sin una organización en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, participan todos, es tarea de todos, lo que es la parte de la alta dirección, los que manejamos la información, todas las áreas comprometidas que interactúan con el archivo, ¿no?, tienen que estar involucradas en este sistema, el área de tecnología de información, en fin, todos, el área de seguridad, todos tenemos que estar de alguna forma inmersos dentro de lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Sí, hay alguna organización, insisto, que el gerente, bueno, dice ya, eso que lo vea el área de tecnología. Señores, no va a funcionar. Tiene que haber la participación directa de la alta gerencia en el toma de decisiones para su implementación. Bueno, el círculo de Deming nos lleva a hacer, ¿no?, la operación propiamente, ¿no?, el desarrollar estos sistemas, el estar día a día verificando, revisando, actualizando nuestra información, actualizando las políticas, los procedimientos para que este sistema tenga siempre vida y siempre tenga lo que, insisto, llamamos la mejora continua. Verificar, que es la evaluación de cómo se desarrolla el sistema. Es importante, y si hay algunas empresas que todavía no han implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, utilicen los lineamientos de la norma. No necesariamente la organización tiene que encontrarse certificada para que el área de archivo utilice estas herramientas de la norma. ¿Por qué? Porque finalmente, si la empresa no es el core del negocio de la empresa, ¿no? El core del negocio de la empresa puede ser, no sé, lo que es administración de bosques, ¿no? Y tenga como, vayamos a decirlo, como bandera, ¿no?, la norma 14.000, ¿no?, que es medio ambiente. Pero la norma 27.001
¿no? No lo consideran tan relevante para lo que es la administración propia del core del negocio. El especialista o el que administra la información, que es un profesional de información, como los que todos estamos aquí, debemos utilizar estos lineamientos de la norma para la protección de nuestra información. ¿Por qué, señores? Porque nosotros tenemos que trabajar en función a estas experiencias que vienen de otros países y, por lo tanto, el desarrollo o la construcción de esta norma de seguridad de la información. Y actuar siempre con el tema relacionado a la mejora continua, los cambios, estos cambios que siempre son necesarios para poder seguir, para que la norma, como insisto, no se quede estática, no se quede solamente en como un inicio, ¿no? Como lo llamamos acá en el Perú, ¿no? La escobita nueva que va re bien y de ahí se acabó todo. No, señores, aquí tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. ¿Para qué? Para que esta norma se convierta en una herramienta fundamental para la organización que permita mantener seguro este activo que, insisto, es el activo más importante de todas las organizaciones, la información. Ok, vamos. Aquí hay unos conceptos, ¿no? Planificar, definir la política de seguridad, establecer el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, realizar los análisis de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de política, les comento algo, ¿no? Existen dentro de las organizaciones políticas, incluso de escritorios limpios. ¿Qué sucede? De que si revisamos la norma en el anexo A, se refiere a que debe existir una política. Cuando hablamos de política es el cumplimiento estricto de lo que se tiene que desarrollar, bajo responsabilidad de aquella persona que no cumpla con esta indicación. ¿Por qué, señores? Porque si, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años cuando trabajaba en un operador logístico, una persona que estaba desarrollando actividades de transacciones de importación y exportación, vino uno de los clientes y el cliente le dijo, préstame un momento tu computadora que tengo que hacer una transacción, o sea, tengo que realizar un movimiento de información, ¿no? Hacia mi cliente. Bueno, le dijo, pasa, siéntate, toma y empieza a trabajar. Lamentablemente, quizás por buena gente o por ingenuidad o por desconocimiento de la norma, apareció allí el gerente justo con el oficial de seguridad de la información. Qué mala suerte de la persona, de esta señorita, bueno, en su momento, una muy buena amiga mía, y lamentablemente le preguntaron qué hace esa persona allí, ¿no? Eso pasó hace aproximadamente 20 años atrás. Y miren, ya estábamos hablando del sistema de gestión y seguridad de la información. Le digo, ¿por qué está esa persona allí? No, que pobrecito, que le presté a mi amigo, y no sé qué. Ah, ya, ok, señorita, listo. Que se retire y usted siga trabajando. No pasó una hora, no pasó una hora, y ya la señorita estaba con su carta, ¿no?, de despido de la organización, porque había incumplido una de las políticas de seguridad de la información. No puedes prestar tus claves, tus contraseñas, porque eso forma parte de una exigencia de un sistema de seguridad de la información. No puedes hacerlo. Es como decirle, oye, llévate toda mi información aquí y administrala y, bueno, haz negocio con ello, ¿no? Entonces, estas políticas se implementan dentro de las organizaciones para cumplimiento estricto, que lo cual nos va a permitir a nosotros trabajar en función a esas políticas. Ojo, que no es una dictadura, no se trata de una dictadura. Acá se trata de seguridad de la información. Y el incumplimiento obviamente conlleva esa situación de que se tomen decisiones como la que se tomó con esta compañera de trabajo. ¿Ok? Definir competencias, establecer mapa de procesos. Obviamente, para todo procedimiento que nosotros desarrollamos, tenemos que establecer un mapa de procesos. Definir autoridades y responsabilidades, que también parte de lo que es la planificación. Implantar el plan de gestión de riesgos, que es una herramienta fundamental para lo que es
los que de alguna forma administran el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué sucede? Que al momento en que nosotros podemos identificar cada uno de los riesgos, podemos saber cuáles son las acciones que tenemos que tomar para cada uno de estos riesgos. Pero asimismo que tenemos que tomar las acciones, tenemos que definir cuál es el impacto que va a tener cada uno de esos riesgos dentro de la organización. Hay algunos riesgos que son, bueno, manejables, ¿no? Pero hay algunos riesgos que sí necesariamente tienen que ser manejados con mucho cuidado y tienen que tener las herramientas también para poder evitar de que estos riesgos generen una catástrofe dentro de la organización. Catástrofes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Controlar, revisar internamente el sistema, perdón, discúlpenme, realizar auditorías internas, ¿no? Poner en marcha los indicadores y métricas para ver si es que estamos cumpliendo, ¿no? Y siempre estar acompañados con la alta dirección sobre estos temas. Continuamos. Estos son los pilares de la norma ISO 27001. La confiabilidad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos tres pilares, sobre ello, la norma es cómo se desarrolla. La confidencialidad, obviamente, es un factor muy importante. Les comento algo. Cuando empezamos a hacer consultorías a los archivos, obviamente hablamos ya de contraseñas, de seguridad, de credenciales al momento de poder acceder, ¿no? De controles de ingreso a los archivos, ¿no? Y yo en una consultoría que realicé, encontré un archivo que en la caja del archivo aparecía el listado de todo el contenido del mismo. Mi asombro fue tal, ¿no? Que le dije al responsable del archivo, ¿por qué colocas toda la información, todo el contenido de la caja fuera de la caja? Y me dijo, no, es que para que nos podamos hacer rápidas las búsquedas de la documentación. Pero no cuentan ustedes con base de datos. Sí, pero estar buscando la base de datos como que nos demora. Bueno, hice mi observación e inmediatamente le dije, ¿qué pasa si entra un delincuente y quiere encontrar un expediente de uno de los trabajadores de la empresa? Solamente se encarga de empezar a revisar y si está por el orden alfabético lo hace más rápido todavía, ¿no? Ok, acá está el expediente de García. Lo saco y me lo llevo. Y es rapidísimo. Entonces, ahí miren, es un punto importante de lo que es la confidencialidad de la información. Si yo coloco a todas esas cajas solamente un código, nada más el código, y yo a través de mi sistema de control, mi base de datos, ¿no? Puedo saber cuál es el contenido, entra cualquier tipo de persona y no va a saber cómo ubicarse, cómo está, cómo se administra el archivo. Entonces es un punto muy importante el tema de la confidencialidad de la información. Asimismo, también toda esa información, toda esa metadata tiene que ser, tiene que estar en lugares totalmente cerrados para que otras personas no puedan ingresar. Se han desarrollado sistemas que permiten solamente el acceso a esa información de personas que en realidad tienen el control, pueden ser los jefes de archivo o las gerencias, pueden tener el control de esa información, más no otro tipo de personas, porque obviamente pueden generar este problema que pueda salir información de las organizaciones. La integridad, obviamente, ya lo hemos manejado hace un momento, referida a todo lo que es el tema de riesgos, ¿no? Sí, es que tenemos esa información, no puede perderse, no puede ser vulnerable, ¿no? Para cualquier riesgo que se presente, llámese un incendio, llámese estos delincuentes cibernautas, ¿no? Que están en todo, en boga en estos momentos, ¿no? Que pueden ingresar a los sistemas de las organizaciones y pueden capturar, raptar toda esa información y pedir un rescate sobre el mismo, ¿no? Entonces hay que trabajar en función a esta integridad de la información, ya no solamente en lo que es la parte física, en lo que es la parte digital también y electrónica, que es
un todo de metadata, ¿no? La disponibilidad, obviamente, tenemos que tener sistemas que nos permitan poder acceder en forma inmediata a la información. Aquí es de importancia la labor del área de tecnología de información para el desarrollo de software o la compra de algunos software que nos permitan poder acceder a la información en forma inmediata. Ok. Miren, acá les voy a presentar algunos ejemplos que son importantes. En el año 2009 se produjo un incendio en los almacenes de Arranza, ¿no? Era en aquel entonces, era un operador logístico que se encargaba de la custodia de cajas con archivos, ¿no? ¿Qué sucedió? Hubo un cortocircuito y desaparecieron aproximadamente cerca de, no tengo muy preciso el dato, pero estaba en el orden de 500.000 a 1 millón de cajas, ¿no? Que se perdieron en todo ese almacén. ¿Qué sucedió? Obviamente, no se hizo allí un serio, ¿no? Un responsable manejo de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y terminó en una catástrofe. Se perdió mucha información, muchísima información muy valiosa, ¿no? De entidades públicas, de entidades privadas, lo cual generó un impacto bastante fuerte que finalmente fue manejado políticamente, entiendo yo, ¿no? Y bueno, no hubo tanta trascendencia, ¿no? Porque finalmente se pudieron recuperar información que se encontraba en estos almacenes. No solamente se perdió información física, sino también digital, ¿no? Donde se encontraban CDs, ¿no? Discos duros, en fin, fue toda una catástrofe, ¿no? Y finalmente podemos decir de que en esta oportunidad no hubo un sistema de gestión de seguridad de la información, no hubo el análisis de riesgos que podía generarse por la cercanía de estos postes de luz, alumbrado, ¿no? Cerca al archivo, ¿no? Ok. Iron Mountain también hace unos años sufrió el incendio de uno de sus almacenes en Argentina, ¿no? Y fue en el año 2014, ¿no? Y finalmente desapareció también mucha información. Esto fue algo muy, muy simpático. Un ex congresista aquí en el Perú, Víctor García Belaúnde, hizo una denuncia, ¿no? Que en el archivo, ¿no? Del Congreso de la República había desaparecido una de las primeras constituciones firmadas aquí en el Perú, firmadas, ¿no? Firmadas por Bolívar incluso. Entonces él inmediatamente hizo una denuncia pública sobre esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el archivo? ¿Por qué se ha desaparecido esa pieza, ¿no? Esa pieza histórica que tiene un valor incalculable, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No hubo ninguna respuesta, hasta donde sé, no hubo ninguna respuesta de qué pasó con esa pieza tan valiosa para el Perú, ¿no? Que finalmente, de repente lo podemos encontrar en el mercado negro, quizás en Europa ya, donde lo deben estar ofertando o deben estar con alguna persona que cuenta con mucho dinero para poder comprar esa pieza documental, ¿no? Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque no se han implementado los controles de seguridad que permiten tener la seguridad de que un documento como tal no puede salir del archivo. Y para eso se tiene que implementar un sistema bastante riguroso para poder controlar esta información. Ok, seguimos. El ataque griego del distribuidor de gas natural, ¿no? Esta es una empresa. El distribuidor nacional de gas griego, DESFA, informó una incidencia de un ataque cibernético en agosto del 2022. El ataque afectó parte de la infraestructura de tecnología e información de la compañía y causó, acá viene lo más importante, fuga de datos. Como le dije en un principio, ya las organizaciones no fijan solamente el interés, ¿no? Para lo que son los activos de la organización, los activos físicos, sino fijan el interés primordial sobre los activos de información.
datos. Se perdió mucha información, muchos datos. Entiendo que han pedido rescate, entiendo que han tenido que manejar diferentes acciones para poder encontrar toda esa información. Pero señores, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo nosotros podemos evitar o cómo puede mantenerse la continuidad del negocio cuando se pierde tan gran información, tan vital información para la organización? A ver, veamos. En agosto del 2022, el sitio web del Parlamento finlandés experimentó un ataque a DDoS mientras el Parlamento estaba en sesión. Este ataque puede ser parte de una campaña coordinada por piratas informáticos rusos patrocinado por el Estado para interrumpir los sitios web del gobierno finlandés en represalia por la aplicación para unirse a la OTAN. Un ataque de DDoS bloquea temporalmente el acceso a los sitios web, pero no causa destrucción permanente. Igual, señores, el sistema del Parlamento finlandés, ¿no? Los sistemas de Estado, ¿no? Del Parlamento, incluso del Parlamento finlandés, todos los sistemas, acá hay un punto que es muy importante, todos los sistemas, señores, son vulnerables. No existe en la actualidad un sistema que sea el que nadie lo puede tocar. No existe, señores. Todos los sistemas tienen de alguna forma una salida o un ingreso que van a permitir de que puedan entrar estos ciberdelincuentes y puedan acceder a la información. Es por ello, señores, que es tan importante, y esto da las pautas, la norma ISO 27001, contar con información paralela que me permita, si es que toda esta información es capturada, poder acudir a una información paralela, una información espejo, que me permita continuar con el negocio o me permita continuar con la gestión. También, incluso, esto está como uno de los puntos más importantes también del anexo A de la norma 27001. Ok, continuamos. En julio del 2022 es ataque gubernamental y militar belga. En julio del 2022 el gobierno belga anunció que 3 grupos de piratas informáticos chinos, parte de los conocimientos perpetrados chinos de las amenazas persistentes avanzadas, atacaron los servicios públicos belgas y las fuerzas de defensa militar. Miren, qué atrevidos, ¿eh? Los atacantes, patrocinados por el gobierno chino, roban secretos comerciales e información de inteligencia. Fíjense, señores. Frente a ello, ¿qué tenemos que hacer? Todo ello lo podemos desarrollar con un análisis de riesgos y las alternativas que nos propone la norma ISO para poder atenuar una situación tan catastrófica como esta, la pérdida de información. ¿Ok? Finalmente acá tengo unos, ¿sí? Con ello concluimos. ¿Ok? El contexto de la organización, el alcance del sistema de gestión, siempre tenemos que definir un alcance, hasta dónde llega el ámbito de control. Obviamente, si hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, quizás no podamos estar hablando de infraestructura, aunque sí también incluye, puede incluir. Un sistema de gestión de la información incluye casi todo. Pero hay otros temas que quizás no podamos manejarlo, ¿no? Nos circunscribimos a todo lo que es el ámbito del control de la información. Bien, es importante, ¿no? De que dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información exista todo un equipo de trabajo, ¿no? El cual se encuentra liderado por el oficial, ¿no? De seguridad de la información, ¿no? Quien de alguna forma va a tener que tener el control de todo este sistema, ¿no? Y, como le dije en un principio, la participación de todos los stakeholders de la organización, todos los usuarios, el área de tecnología, gerencias, en fin, todas las áreas estar compenetrados para que este sistema funcione. Y nosotros allí, ojo, porque somos los que administramos la información. Ok, establecer la política de seguridad. Una responsabilidad vital del liderazgo es establecer y documentar una política de seguridad de la información que esté alineada con los objetivos claves de la organización.
La política de seguridad de la información puede referirse a incluir subpolíticas que cubran los controles claves de un sistema de gestión de seguridad de la información. Listo, señores, como les comenté, si una persona transgrede estas políticas, ya definitivamente es un tema de responsabilidad. Ojo, los contratos firmados de cada personal, ¿no? Cuando empieza a trabajar, tienen que tener dentro de sus cláusulas un punto relacionado a este tema de los incumplimientos de las políticas de la organización, que pueden generar de alguna forma un atropello o un problema bastante serio a la organización y amerita una sanción con el despido incluso de este personal. Posiblemente se pueda generar, ¿no? un problema pues con las organizaciones de protección de los trabajadores, ¿no? Pero existe ya un contrato firmado, ¿no? Que la persona se regula en función a este contrato que ya está definido, ¿no? Es por ello de que recomendamos siempre, cuando se implementa un sistema de gestión de la información, hacer siempre continuas capacitaciones, continuos conversatorios para que este personal se encuentre siempre enfocado a esta protección, a este cuidado de la información. ¿Ok? Vamos a avanzar con ello. Ya nos queda poco tiempo. Acá hay una persona que... A ver. Ok. A ver. Cuando desarrollamos lo que es la parte de planificación, lo que es la evaluación de los riesgos, es el núcleo de cualquier sistema de gestión de seguridad de la información. Esto va a ser eficiente cuando podamos conocer toda esta lista de riesgos, ¿no? Y poder nosotros determinar el peso de cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser el impacto para la organización? Para ello, desarrollamos incluso también eh, eh, unos análisis de, de peso, ¿no? Que pueda tener de impacto frente a la organización. Y desarrollamos estos análisis de riesgos donde podemos identificar cuáles son los riesgos que sí en realidad tienen que ser vistos en forma inmediata, ¿no? Y aquellos que de alguna forma podemos todavía manejarlos. En este mapa de calor que ustedes ven en la pantalla, podemos identificar aquellos riesgos que se encuentran en color rojo. Esos riesgos, sí, en definitiva, tienen que ser revisados, tienen que ser analizados para poder conocer cuáles pueden ser las formas o las alternativas que tenemos para mitigar los mismos. ¿Ok? Sí, es importante lo que es la parte de soporte. Cuando hablamos de soporte, hablamos de las áreas que están involucradas para la implementación del sistema. No solamente el área de archivos, sino también el área de tecnología tiene que estar involucrada en este tema. Las operaciones, como le dije, se complementan a través del análisis de riesgos y cómo nosotros podemos trabajar en función a ellos, ¿no? Como le dije, cada cierto tiempo tenemos que analizarlos para poder identificar y ver si es que existen más riesgos sobre los mismos. Vamos. ¿Ok? Finalmente quiero cerrar esta presentación de un sistema, del sistema, con lo que nos trae la norma 27001 versión 2022, ¿no? En la actualidad ya tenemos, antes teníamos más de 100 controles, en la actualidad tenemos solamente 93 definidos en 4 grupos: los controles organizacionales, de personas, los controles físicos y los controles tecnológicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos trae esta norma en la actualidad? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? La información segura en todas sus formas, incluida copias impresas no digitales, datos digitales mejor protegidos, protocolo de seguridad de la información basados en la nube, aumentar la resiliencia cibernética, ¿ok? Marco administrado central con información consolidada, con procesos únicos y eficaces para evitar la diversidad de versiones, ¿ok? Garantía de protección general sobre los medios, recursos, sistemas informáticos, incluso contra los riesgos digitales y otros.
implementación de un proceso de respuestas a las amenazas de seguridad en evolución permanente, políticas, procesos y procedimientos para integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Perfecto. Muy bien. Ok. Hay un punto que es importante que siempre me lo hacen, porque ya estamos nosotros en la era de la inteligencia artificial. Y es que justamente para nosotros poder contar ya con un sistema que me permita trabajar con inteligencia artificial, es vital contar con información relacionada a la data, la big data, a la metadata. Sin ello, va a ser imposible trabajar con un sistema de inteligencia artificial para los archivos. Quiero leer acá justamente un punto que un gurú de lo que es la parte de marketing. Mire, en marketing encontré este dato que es muy importante. El concepto de Big Data. El Big Data es la última pieza del rompecabezas. La tecnología de la inteligencia artificial requiere de un volumen masivo y de una gran variedad de datos para entrenar a la máquina y mejorar el algoritmo cada cierto tiempo. Y esto puede hacerse a partir del uso diario de navegadores web, correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones de mensajería, especialmente en dispositivos móviles. Entonces, me pregunto allí, ¿cómo el profesional de la información que está involucrado en el tema de archivos, que ya maneja data, ¿no? puede tener este insumo que permite a los programadores desarrollar una inteligencia artificial para lo que es la administración de los archivos? Solamente con la captura de esta información, que es la metadata. Les cuento algo. Hace un tiempo me pidieron justamente de que desarrolle todo el levantamiento de una información de cada uno de los documentos que administraba la organización. Y justamente el especialista en lo que es el manejo de información de TI estaba ya avisorando, ¿no?, el desarrollo de un sistema relacionado a la inteligencia artificial para poder, con todo este gran volumen de información, realizar el conjunto o la unión, ¿no?, de diferentes tipos de documentos o diferentes archivos de diferentes años para poder contar con un compendio de información, el cual podría ser administrado por una inteligencia artificial. Señores, ha sido un gusto para mí, un placer, un privilegio estar con todos ustedes, ¿no?, hermanos de diferentes países de Sudamérica, de América Central y de Norteamérica, y poder con ustedes compartir todos estos conocimientos que no solamente nos unen en el ámbito de nuestro país, sino a nivel global. Señores, yo estoy seguro de que vamos a tener una y más conferencias, quizás con más invitados, como el día de hoy. Me doy el privilegio de agradecer a Gustavo Pedrosa de encontrarse acá con nosotros y que esto se convierta en un movimiento, se puede decir, para poder llegar a todos los profesionales de la información de los diferentes países y poder entregarles estos conocimientos y que cada uno de esos profesionales alcance el éxito en las organizaciones donde desarrollan sus actividades. Un fuerte abrazo, señores, y yo estoy seguro de que nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias por la atención. Gracias, licenciado Carlos. Gracias, licenciado Gustavo. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas. Ya para el licenciado Gustavo. Licenciado Gustavo, ¿se encuentra? Sí, claro, aquí estoy. Ya, la primera pregunta que tenemos de los participantes es, ¿cómo realizar los calendarios de conservación de acuerdo al ISO 15489? ¿Me están escuchando bien? Sí, correcto, sí lo escuchamos. Los calendarios, específicamente la 15489 no especifica claramente unos calendarios o un cronograma, pero nosotros sabemos como profesionales de la información que lo importante
es que definamos los procesos técnicos, ¿sí? Y elaborar los principales instrumentos archivísticos. Ya sabemos que hay que elaborar el cuadro de clasificación documental, ¿sí? La tabla de retención documental y sobre todo elaborar un calendario de conservación, ¿sí? Y lógicamente establecer los accesos de seguridad, ¿sí? De manera que se puedan también las actividades de evaluación y aprendizaje que conduzcan a una mejora continua, ¿sí? Entonces, siempre a través de los instrumentos archivísticos tener parámetros medibles con respecto a la información creada en los instrumentos archivísticos. Pregunta número 2. La segunda pregunta es, ¿qué software libre recomienda usted para la gestión documental? No, yo no recomiendo ningún software. Yo lo que recomiendo, y esa pregunta me encanta que me la hagan, me encanta, me fascina. No, uno como archivista, por su idoneidad, por su ética, no puede decir que está casado con un software. Yo conozco cerca de 9, 10, 11 softwares, los conozco, los he estudiado, y es de acuerdo a la misión, la visión, requieren muchas cosas. Ahí me gustaría más adelante dar una charla, un webinar, sobre cómo seleccionar un software de gestión documental para una compañía. Ese sería un tema muy interesante. Les dejo la espinilla allí, la inquietud, ¿sí? Sería un tema muy interesante, pero porque hay unos parámetros que tenemos que definir, ¿listo? Entonces, como un software específico, no. Lo que sí recomiendo es que antes de comprar un software, tener definido, número uno, sus instrumentos archivísticos, tener definido la mejora en sus procesos, tener definido un comité, un reglamento y la aplicación de una organización de archivo. Y por último, tener un comité, ¿sí? Y no comprar un software para toda la compañía, sino que poco a poco se gestionen los procesos de documentos a través de ese software. Pero no recomiendo una marca. Ya de manera interna, si alguien me quiere llamar y le puedo dar puntos más específicos, con mucho gusto. Tercera pregunta. Listo, gracias. La tercera pregunta es la siguiente. De acuerdo a su experiencia, la implementación de la ISO 15489 debe estar bajo el enfoque del ciclo de vida o Records Continuum. No, ciclo de vida no, récords continuos o continuos registros. ¿Por qué? Porque es el modelo de gestión de documentos que considera la vida de un documento como un proceso continuo, ¿sí? Desde su creación hasta su disposición final, ¿sí? Es para ver cada etapa del documento, ¿no? Y no para verlo en etapas separadas, no. Bajo récords continuos. Muchas gracias. La cuarta pregunta es la siguiente. De acuerdo a la normatividad colombiana y más para la serie de las historias laborales, ¿cómo aplico cero papel a la norma ISO? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Como dije en la exposición mía, en Colombia no está prohibido los documentos activos, el personal activo, la compañía no está permitido destruir documentos y el personal retirado o jubilado menos. Lo que nosotros hacemos conforme a la 15489, casi siempre todas las compañías nos lo piden, es digitalizar los documentos de personal retirado. ¿Para qué? Para blindar y proteger la compañía, ¿sí? Entonces, después, en ese mismo proceso, se crea, como lo dije en charla, unos procesos para que ese mismo proceso de vida ya no se sigan generando documentos. Por ejemplo, un documento. Necesitamos firmar necesito, señor empleado, que venga a la compañía y firme el contrato con un bolígrafo, ¿sí? O que venga y me firme estos documentos. Entonces, creamos unos procesos nativos digitales, como lo dije en la conferencia, para que esos documentos ya no se sigan generando eh, físicamente, sino electrónicamente, digitalmente, bajo parámetros de legalidad, de veracidad, de transferencia, de originalidad y de validez jurídica y legal. Y se van creando poco a poco unos repositorios digitales donde ya esa hoja de vida, historia laboral, se va conservando electrónicamente, y al principio pueden haber documentos digitales y mezcla de físicos híbridos, pero se puede lograr. Pero esos documentos físicos se llevan a una bodega especial de seguridad, se custodian allá, de manera que lo que es acceso, producción, creación, conservación y trazabilidad se manera digitalmente. Y los documentos físicos sí toca conservarlos físicamente. Para la redundancia. Sigue, Kelly. Ya. Ahora, la quinta y última pregunta para usted es la siguiente. Para realizar un diagnóstico de la ISO 15489, ¿tiene
¿Tiene alguna plantilla de base o herramienta para tal fin? Bueno, a ver si entiendo la pregunta. No es que haya un diagnóstico para implementar la 15489. Lo que yo dije es que hay que elaborar un diagnóstico integral del estado tal de los archivos. Hay que recolectar una información específica sobre cómo se está administrando y organizando los documentos, ¿sí? Cómo está conformada la estructura del archivo, las políticas, ¿sí? Hay que hacer un plan, una planificación, cómo se está produciendo los documentos, cómo es el trámite de documentos, cómo se crean, cómo se reciben, cómo se distribuyen, ¿sí? Cómo se están usando los sistemas de correspondencia, tanto físicos como electrónicos, cómo se está llevando a cabo la organización documental, ¿sí? Cómo se está aplicando la clasificación de esos documentos, si hay tablas de retención o tablas de evaluación, si hay inventarios, ¿sí? Cómo se están llevando a cabo las transferencias documentales, si se, como dije yo, si se tiran allá o hay un proceso organizado de las transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central, cómo está la disposición de los documentos, cómo se está trabajando la conservación de la eliminación y la aplicación permanente de los instrumentos archivísticos, cómo están las condiciones de los depósitos, ¿sí? Si hay extintores, hay puertas de seguridad, qué mobiliarios, qué equipos, computadores, si se manejan software o no, cómo está el sistema de preservación digital, cómo son los archivos, cómo son los perfiles de los usuarios, la capacitación a personal, etcétera, etcétera, cómo se facilita el acceso. Entonces, ahí mencioné como cerca de 10 o 15 puntos que hay que tener en cuenta primero para elaborar un diagnóstico integral de archivos y ahora sí, ese diagnóstico es lo primero que tiene que dar es la aplicabilidad de la 15489, que fue lo que expuse anteriormente. Sigue, Kelly. Sí, esas son las 5 preguntas que fueron Espero expuestas para haber usted. contestado esas preguntas y muchas gracias. Ok, muchas gracias, señor Gustavo. Ahora damos paso al señor Carlos para que pueda responder las preguntas. Señor Carlos. Hola, Y adelante, Kelly. ¿qué Adelante. tal? Tenemos tres preguntas para usted, por favor. La primera pregunta es, ¿qué software conoce que permita tener los controles de seguridad de acuerdo a la norma? A ver, en un principio les comenté de que no existe un software que permita tener la absoluta seguridad para la administración de la información. Los software muy potentes a nivel mundial han sido vulnerados, ¿no? Entonces, no existe uno que en realidad pueda decirse, oye, este software es el que finalmente va a hacer de que yo me encuentre con un sistema absoluto de seguridad de la información. No existe. Sin embargo, se desarrollan políticas, ¿no? Procedimientos que van a permitir de que se mantenga esta seguridad de la información, se mantenga segura la información. Para ello es importante, ¿no?, de que exista este liderazgo dentro de la organización que implemente estas políticas. Como le dije, hace un momento tomé como ejemplo de que, por ejemplo, las contraseñas, los usuarios, no pueden ser compartidos, ¿no? Entonces, existe una política estricta de cumplimiento del mismo, ¿no? Que permiten de que no pueda una persona ingresar a las cuentas o al acceso al programa que puede estar manejando alguna persona. Incluso existen organizaciones que limitan el acceso de Internet dentro de la organización. En pandemia se vio también algo similar y les cuento una experiencia. En pandemia, algunas organizaciones tomaron la decisión de entregarle un usuario, ¿no?, a una persona que iba a trabajar en forma remota, home office, ¿no?, y con un acceso a Internet propio. O sea, le instalaron un acceso a Internet fuera el de su casa directamente para él, ¿no? Entonces, ¿cuál era la razón de esta política, ¿no? Lo que pasa es de que cuando uno está en el hogar, ¿no? Ingresan los hijos, ingresa la esposa, ingresan todos a manejar el Internet. En ese manejo doméstico de la casa, puede hacer de que ingrese un
un ataque, ¿no? Y pueda ingresar, si es que se encuentran abiertos los sistemas de la compañía, puedan ingresar a través de este link o este acceso, ¿no? Y puedan de alguna forma atentar contra la información de la compañía, ¿no? Entonces, el acceso a Internet para algunos trabajadores era en forma exclusiva, ¿no? Le instalaban, ¿no? O sea, compraban un Internet para esta persona que pueda trabajar desde su casa, ¿no? Ahora bien, dentro de las organizaciones también existen algunas políticas que obviamente no puedes tú, hay restricción obviamente, ¿no? Para el ingreso, por ejemplo, al Facebook o a redes sociales, ¿no? Solamente está circunscrito a lo que es el manejo que la misma compañía entrega para que puedan solamente trabajar en ese ámbito, nada más, y no puedan acceder a otros sitios que pueden ser que por ahí ingresen estos ataques, ¿no? Pueden atacar a un sistema, pueden haber diferentes tipos de parches, diferentes formas de cómo pueden protegerse un sistema, pero como le dije, todos son vulnerables. Siguiente pregunta, por favor. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas específicas se podrían implementar para proteger la integridad y confidencialidad de los archivos sensibles almacenados en un sistema de archivos distribuidos, considerando posibles ataques como ransomware o acceso no autorizados? Claro, como lo dije hace un momento, ¿no? Tenemos que delimitar las políticas, ¿no? Y el cumplimiento de las políticas tienen que ser bastante estrictos. Los procedimientos de trabajo también, que forman parte de un sistema, tienen que desarrollarse dentro de las organizaciones. Las auditorías de cumplimiento son vitales también para que este sistema funcione bien. Cuando, por ejemplo, una empresa, ¿no? Implementa una política, ¿no? Implementa un procedimiento de trabajo, pero el día a día, ¿no? Genera de que, bueno, las personas que están desarrollando labores transgredan esto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a prestar, por ejemplo, mi contraseña, oye, te la presto, saca esa información. En fin, pueden darse diferentes situaciones, ¿no? Por eso que es muy importante para un sistema de gestión de seguridad de la información, no solamente en lo que es el tema de encontrar programas que sean totalmente o con todos los controles de seguridad, porque finalmente van a ser vulnerados. Entonces, pero no va a ser vulnerado la actividad propia del trabajador que va a delimitar mi accionar frente a una política, frente a un procedimiento ya establecido, ¿no? Y eso conlleva a que la información se encuentre segura y obviamente pues la empresa no tenga estos riesgos, ¿no? Porque la mayoría de estos problemas que se han presentado son justamente por estos accesos que pueden darse a través de los mismos trabajadores de las compañías, ¿no? De las empresas. Dejan abierto los programas, está allí estos links, ¿no? Que uno lo puede utilizar, ¿no? Porque hago mis búsquedas en Facebook o en alguna red social, ¿no? Ingreso e inmediatamente empieza a cabalgar este, este delincuente y llega a la información que obviamente va a ser de atropello para la organización, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente. En una entidad pública, ¿debe ser obligatorio tener un software de gestión documental? En una gestión pública, entidad pública. Ok, en la actualidad ya las entidades públicas están comprando software de gestión documental. Ya se ha convertido en más allá de un sistema de seguridad, se ha convertido en un elemento que agiliza los procesos de las organizaciones. O sea, una persona antes, cuando por ejemplo, ¿no? Quería, por ejemplo, ya quiero ir a una institución pública, ¿no? A una municipalidad donde quiero recabar mi partida de nacimiento, ¿no? Entonces regresa de acá a 15 días. Entonces, ¿qué sucede? De que ahora con los software, ¿no? Con los sistemas de gestión, ¿no? Ya en forma digitalizada, incluso ya documentos con valor legal, pueden acceder a ese documento y emitirlo en forma inmediata, ¿no?
o pueden trasladarlo, o imprimirlo, o trasladarlo a los correos electrónicos, en fin, ya se pueden desarrollar diferentes mecanismos para hacer mucho más ágil los procesos que en algún momento fueron bastante complicados para el día a día, ¿no? Para el día de cada una de las personas, ¿no? Ustedes se acordarán, yo lo tengo vivo hasta ahora, que para poder sacar algún documento, una partida de matrimonio, un documento, una partida de nacimiento, eran muchos días de demora. En la actualidad, si es que una entidad no cuenta con un sistema de gestión documental, ¿no? Que pueda administrar la información, no es una entidad competente, no es una entidad que tenga pueda de alguna forma desarrollarse dentro de un país, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna Ok. otra pregunta, por favor? ¿Hay alguna otra pregunta de los presentes para que puedan transmitirle al licenciado Carlos o al licenciado Gustavo? Prenda, encienda su audio para que puedan realizar la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que las preguntas, eso quiere decir, Gustavo, la conferencia ha sido bastante clara, bastante precisa con respecto a estos temas. Bueno, te dejo tus palabras para esta despedida, Gustavo, y finalmente ingreso yo para la despedida. Adelante, Gustavo. No, muchas gracias, agradecer a todos. Estaba leyendo los chats, los comentarios. Como decía Carlos, esto no es el final, esto es el inicio. Y nuestro ánimo era más que todo motivar, romper la rutina y demostrar que hay espacios diferentes donde se pueden plantear inquietudes. Excelentes las preguntas que ustedes hicieron. Lo que más me llamó la atención de todos los participantes es su avidez, su interés, su ánimo por aprender, ¿sí? Y por aplicar esos conocimientos. Les deseamos que puedan aplicarlos, ¿sí? Que puedan transferirlos a otro y que se convierta en una práctica profesional para ustedes y que puedan desarrollar sus habilidades, sus vidas y que eso les traiga mucha paz y prosperidad y bendición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carlos, a su equipo, excelente. Sí, y estamos, como dice Carlos, en disposición para otros temas más adelante. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Ok, muchas gracias, Gustavo. Bueno, y Gracias, muchas gracias. de mi parte, gracias, Gustavo. De mi parte, bueno, agradecerle a todos los países, ¿no? Los profesionales de información de todos los países que el día de hoy han estado con nosotros: Nicaragua, Honduras, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, Panamá, Uruguay, México, Ecuador, Brasil, Guatemala, en fin, todos los países, Perú, Apurímac, Ucayali, ¿no? Gracias, sinceramente, gracias por esta acogida y insisto, esto es el inicio de esta gran campaña que vamos a desarrollar para con todos los profesionales de la información de la región, ¿no? Esto de lo que es el manejo de normativa internacional, técnicas, ¿no? Vamos a difundirlo, que van a permitir a cada uno de ustedes seguir avanzando en su desarrollo profesional. Gracias nuevamente por este momento. Ha sido una excelente noche para mí personalmente, en compañía de Gustavo Pedrosa, gran amigo, excelente profesional, y les deseo a todos una excelente noche y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos y, como siempre, a triunfar. Gracias.